Buenas tardes, bienvenidos todos a Collage del canal UNE. Estamos muy felices de que nos estén acompañando como siempre, como cada tarde, porque por las tardes la pasamos deliciosa, la pasamos mucho mejor, con muchísimo entretenimiento, buena diversión aquí en Canal UNE. Y hoy, como siempre, estoy acompañado de una mujer rubia, ella que se viene vestida de negro. Ella sabe muy bien para qué sirve el neuromarketing. Señorita, bienvenida, Clarena Quintero. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes y buenas tardes para todos los televidentes que a esta hora nos acompañan por el canal UNE. Como siempre hoy, como ya lo dijo José, tenemos una buena conversación, invitados especiales y un espacio para pasarla delicioso. Bueno, y hablando de herederos, hoy tenemos uno de los grandes herederos del arte porque es el hijo de un dramaturgo importantísimo para Colombia, para Cali, para el Valle del Cauca, el que trajo el teatro experimental, hizo muchísimas cosas y hoy su hijo, Nicolás Buenaventura, nos acompaña en Collage y vamos a hablar un poco de su vida, de su obra y de qué está haciendo por acá porque sabemos que ya no está radicado en Cali. Bienvenido. Gracias. ¿Qué más, Nicolás? ¿Cómo vas? Bien. ¿Sí? Sí, aquí. ¿Hijo de Alejandro? No, hijo de Enrique. Alejandro es el tío. Alejandro es el tío. Primo sí. de Andrea. Primo de Andrea. Imagínese, sí. este hombre tiene... Hijo de Jacqueline. Hijo de Jacqueline. Ah. Ese tiene los artistas por todas partes, mejor dicho. Nieto de Cornelio, nieto de Julia Emma, bisnieto de Manuel María. ¿Qué más quiere? No, pues, por favor. Y cuando se reúnen en esas fiestas familiares, ¿qué se habla entre tanto artista? Bueno, los cuentos son fundamentales. En la familia Buenaventura, quien no cuenta cuentos no existe, es como que es mudo. Yo aprendí a contar cuentos porque allí, si no contaba, me quedaba... ¿Se quedaba atrás? Sí, completamente. Y además había que decir cosas interesantes, había que contar historias que valieran la pena, porque las historias de mis tíos y las historias de mis tías, que esas son las menos conocidas, pero hay que escuchar a mi tía Constanza, la nena, contando historias y uno se puede morir de la risa y de la ternura, o las historias de mi tía María Teresa, que era juez y que lo que a ella le ocurría era extraordinario, la manera como ella lo contaba, todo lo que le ocurría. Yo de niño crecí con todas esas historias de esa enorme familia, tanto los tíos como las tías. Y bueno, todas las historias de mi abuelo, don Cornelio Buenaventura, y las historias de mi abuela también, Julia Emma Alder. Pero yo creo que todas las familias son así, de alguna manera. Eso. Y aquí en Colombia hablar, contar historias es algo muy importante y cada familia tiene sus historias. Una vez le preguntaron a un antropólogo, neuroantropólogo, Oliver Sacks, le preguntaron: para usted, ¿qué es una persona normal? Pregunta muy difícil para alguien que se ocupa de las enfermedades del cerebro. Y él dijo: una persona normal es aquella que es capaz de contar su historia. Y yo creo que para poder contar nuestra historia, que cada uno de nosotros pueda contar su historia, necesita alimentarse de historias. Yo creo que el cuento es alimento. Yo estuve en África, me fui a Burkina Faso, Malí, Costa de Marfil, porque yo crecí aquí en África, porque África queda aquí. Es una África sucursal, queda aquí, sí. en Colombia. Y a mí venía un hombre de Buenaventura, Fermín Ríos, y me contaba historias. Él fue el que me inició en el arte de contar cuentos. Y cuando comencé a contar cuentos de manera profesional, quise ir a beber de la fuente. Y allá aprendí que cuando uno cuenta un cuento, uno pone un alimento sobre la mesa. Que hay que comer cuento. Aquí en Colombia le dicen uno dos cosas: no coma cuento y no de papaya. Yo me he pasado la vida comiendo cuento y dando papaya. Porque si uno no da papaya, no tiene cuento. La única manera de tener cuento es dar papaya. Hay que exponerse en la vida de alguna manera, hay que exponerse al otro para poder entrar en relación con él. Con todos los cuidados que uno pueda tener, por supuesto, tampoco hay que arriesgar en ello la vida más de lo que sea necesario. Pero yo creo que no se puede construir país si uno dice no hay que dar papaya y si le dan papaya, cómase toda la que pueda. No se puede construir así un país. Y tampoco se puede construir país cuando uno dice no coma cuento. Yo fui una vez a contar cuentos en Valledupar y fue muy impresionante llegar a un sitio donde había una cantidad de niños que los estaban escolarizando porque venían de zonas muy violentas del país y habían perdido sus familias, habían vivido situaciones muy complejas y me preguntaban: ¿qué vamos a hacer? Y yo dije: voy a contar cuentos. Ah, no, yo no quiero cuentos. Yo no como cuento, yo no trago cuentos, a mí que no me cuenten cuentos. Y yo decía: ¿a dónde hemos llegado para que niños 4, 5, 7 años no quieran cuentos? Sí. Conté Amaranta y la situación
se subvirtió y pasó otra cosa y se creó un momento de historias, luego pudimos hablar y fue un punto de encuentro, pero la primera reacción era no me cuente cuentos. Y yo creo que sí es importante, yo creo que en la vida hay una diferencia muy grande entre una persona que crece con cuentos y una persona que crece sin cuentos. El que crece con cuentos sabe que el más pequeñito, pulgarcito, va a tener una oportunidad en la vida, que se va a presentar una ocasión. El que ha crecido con cuentos sabe que el que la hace la paga. El que ha crecido con cuentos sabe que en el mundo hay muchas opciones y que cada ser humano construye su camino. Y eso es muy importante. Y nos quedó claro que usted es cuentero. Eso sí, nos quedó completamente claro. No tengo necesidad de decirlo. Lo que nos quedó claro es que Nicolás tiene su cuento. También. O sus cuentos, diría yo mejor. Mejor. ¿Por qué contar cuentos tuyos? Cuentos tuyos y cuentos de los demás. Sí, bueno, yo digo que son míos de alguna manera y que son colombianos y que son de aquí, de Cali, porque ha habido todo un proceso de apropiación. Pasa como con el idioma que uno habla es de uno. Ahora uno también habla un idioma ajeno, el idioma de los demás, pero uno construye su propia manera de hablar. Lo mismo pasa con los cuentos, al hablarlos se van volviendo de uno, al contarlos se van volviendo de uno. Y bueno, siempre digo de dónde vienen esas historias. Pero ¿por qué contar cuentos? Pues las razones son muchas. Yo soy de aquí de Cali. Sí, y bueno, eso ustedes saben que de los Buenaventura aquí en Cali. Sí, y aquí en Cali, pues si uno no baila no consigue novia. Claro. Y como nunca aprendí a bailar, me tocó contar cuentos. Hombre, pero es que usted atacó donde era. Claro, claro. Hombre caleño que no eso? baila le toca contar cuentos. A muchos nos ha pasado. Claro que yo siempre Hoy en día se dice tener verbo. Ajá. Sí. No, y eso es verdad, mamita. Usted es lo más lindo de este mundo, usted es la más reina, sí, ese tipo de cosas. Sí, a mí no me gusta ni echar el cuento, tampoco me gusta... sí, lo que me gusta es hacer el cuento, ni vivir del cuento ni echar el cuento, sino hacer el cuento, que lo hagamos juntos. Bueno, y usted me imagina... ¿Qué fue lo que vio en sus padres, que eran dramaturgos? Hacían cuentos todo el tiempo. Los encarnaban. Sí. En República Dominicana, cuando alguien está contando cuentos, no se dice ese hombre está contando cuentos, dice ese hombre está haciendo cuentos. Él hace cuentos, no echa cuentos ni dice cuentos, sino hace cuentos. Y me gusta esa manera de decirlo. Aquí en Colombia hay un prejuicio acerca de los cuenteros. Hay unos que cuentan cuentos, pero que dicen que la mayoría de cuentos son para niños, pero sus cuentos son diferentes. Sus cuentos son para el público en general. ¿O cómo es la cosa? Bueno, lo que me he ido ocupando a lo largo de estos años contando historias es tratar de construir espectáculos en los que se mezcla la palabra, la música, en los que se tiene en cuenta el espacio, la escenografía, porque vengo de alguna manera de una tradición teatral. A Enrique, mi padre, en una ocasión le dijeron, bueno, ¿y eso de que Nicolás esté contando cuentos no te parece como que se ha ido por otro camino, como una traición? Y él vio un espectáculo mío, y yo siempre digo que es una forma teatral, vio un espectáculo mío y dijo, no, lo que él hace es una forma teatral, pero es una forma teatral cuyo secreto reside en resistir la tentación de representar. Ajá. Y eso me pareció muy extraordinario, una definición muy clara de lo que tengo que hacer, no es de lo que hago, pero a lo que tengo que tender. Está basado en el arte de la palabra, está basado en el cuentero popular tradicional, está basado en la figura del que cuenta. De hecho, dramatúrgicamente en todos mis espectáculos hay alguien que está contando y ese es el centro. Está construido alrededor de una persona que cuenta. La guerra de los cuervos y de los búhos, el personaje Juan Cuentalavida logra derrotar a los búhos que tienen oprimidos y están derrotando a los cuervos. Los logra derrotar siendo el cuentero y a través de historias logra derrotar. Son cuentos para quitarse de encima un opresor. Los cuentos del espíritu, está el personaje del espíritu que cuenta cuentos y del rey que tiene que descifrar los enigmas y es para deshacer el hechizo. En la palabra está la figura de mi abuelo, don Cornelio Buenaventura, que contaba historias. En cuentos para mujeres está la idea de la lengua de los hombres y la lengua de las mujeres, que son dos lenguas distintas, y está la historia de alguien que
que aprendió la lengua de los hombres que se había olvidado, pero la aprendió con cuentos para mujeres, y está esa historia, esa paradoja. En cada uno de mis espectáculos, y en este que vamos a presentar mañana aquí en el Teatro Municipal de Araluz, está la figura del cuentero, y de cómo parir tiene que ver con contar una historia, y porque hay cuentos para nacer también, así como hay cuentos para vivir, para caminar, hay cuentos para morir, también hay cuentos para nacer. Y estos son cuentos para nacer, para llegar y para habitar este mundo. Ella quiere que le cuente el cuento de cómo entender a los hombres a partir de otros cuentos. ¿Cómo fue la cosa, no? ¿Yo? Sí, ¿No? Bueno, sí, pero sirve. Toda la información respecto a cómo manejar este género complicado sirve. A propósito, mañana usted se va a presentar, mañana pues. viernes, en el Teatro Enrique Buenaventura. El teatro no es de su papá, ¿no? Le pusieron así el nombre de su papá. Fue nombrado así en Fue honor nombrado, a... ¿no? Para que no piensen, pues, que, ay, es que es el teatro del papá de él. No, no, ni mucho menos. Me encantó, Eider, lo que hiciste. Bueno, entonces... Fue nombrado así, un poco a pesar nuestro y a pesar de él. Ajá. Cuando a Enrique le preguntaron en una entrevista, al Teatro Municipal le queremos poner Enrique Buenaventura, ¿usted qué piensa? Él dice, eso solo se hace con los muertos y yo no lo quiero ni muerto. Yo me empeñé en respetar su voluntad, fue siempre su voluntad. Y bueno, desafortunadamente no se pudo. El verdadero Teatro Enrique Buenaventura queda cuadra y media más abajo y se llama Teatro Experimental de Cali. Exactamente. Claro que sí. Ahí se presenta la obra de Enrique. Claro que sí. Y usted se va a presentar mañana en el Teatro Municipal, entonces. En el Teatro Municipal de Cali. ¿A qué hora se va a presentar? Exactamente, a las 8 de la noche. 8 de la noche. Sí. Es un show que tiene música, cuento y que tiene algo Eso le iba a especial. ¿Puedo empezar por ponerle problemas? Bueno, La palabra show. ¿Por qué no podemos decir una obra, un espectáculo? ¿Por qué nos hemos ido acostumbrando a semejante palabra show? sí. Que Que es el en el inglés se refiere a todo tipo de interpretación, ¿no? Puede ser musical, teatral, dramaturga, etcétera, etcétera. sí, pero es que por todas partes me dicen show, todo el mundo dice el show cuando empieza el show. Y teniendo nosotros palabras, la obra, la representación, el espectáculo, La puesta en escena. la puesta en escena. Bueno, pero el eso va- espectáculo mañana es... a la- Ok, entonces el espectáculo mañana, la obra mañana. La obra mañana ya no me va a querer más ahora. No, tranquilo, tranquilo. Venga, pero va acompañada esta obra de instrumentos musicales. ¿Qué más hay aparte de la palabra en esta puesta en escena? Bueno, primero, Pues, ¿quién ¿en más escena? hay? Está Marta Gómez, cantante que creció en Cali, nació en Girardot, pero creció en Cali toda su infancia aquí en Cali. Aquí empezó a cantar, porque ella realmente no aprendió, ella ya cantaba antes de aprender, cantaba en la cuna, cantaba de bebé, ella cantaba. Tal vez cantaba desde que estaba en el vientre de su mamá. Y la voz de Marta, su poesía, su canto, por un lado su guitarra, también toca flauta y otros instrumentos especiales para el espectáculo, y Hugo Candelario, su voz de marimba, de chonta, su voz tan ancestral y tan contemporánea al mismo tiempo. Es un encuentro con ellos dos, es un encuentro entre música y cuentos. También hay una presencia de algo tan ancestral desde la noche de los tiempos que nos llega, que es la canción de cuna, y algo tan contemporáneo como Internet, Skype, en estos tiempos de las comunicaciones inmediatas entre puntos completamente opuestos del planeta. Entonces todo eso está allí presente de alguna manera, pero el centro es contar, es una música que cuenta, no es una música que acompaña, no es una música de fondo, es una música presente y es una música que todo el tiempo está contando, como los cuentos, como la palabra. Su espectáculo mueve emociones. ¿Qué emociones mueve? Yo diría que una de ellas es la reflexión, ¿cierto? Generalmente cuando uno le cuentan un cuento y con las características que ya nos mencionó Nicolás, uno se queda pensando. Me encanta lo que acaba de decir, porque él dijo mueve emociones y ella dijo una reflexión. Que la reflexión pueda ser una emoción es una de las prioridades en este espectáculo. Es una de las búsquedas. Pero no que mueve la el humor. reflexión puede ser... Sí, también claro, mueve. por supuesto. Para parir se necesita humor. Sin humor no podríamos parir y es un parto. Ajá. Es un parto en el que hay todo, en el que hay deseo, en el que hay humor, en el que hay reflexión, en el que hay dolor, en el que hay angustia, en el que hay gritos, en el que hay una mujer que puja, pero también se ríe. Es pero que se también llama dar a luz, en un además, momento desea. la obra. Entonces, Hay hay que parir cuentos- dar a luz. Sí.